completo. Pero me estoy adelantando. Así, ¿Qué es esto, tú? ¿Cómo un jugador destruyó un imperio? F Online, episodio... ¿Qué es F Online? con ¿Es un MMORPG abierto? una jugada maestra, MMORPG abierto, qué pendejada. destruyó por completo un imperio y cambió la historia y el rumbo de ¿Está hablando de mí? EVE Online para siempre. Sí, está hablando de mí, coño. A menudo YouTube no te avisará. Ah, sí, ya sabemos, es el aviso. Yo debía ser una de esas madres. Hablar de EVE Online es hablar del juego de rol multijugador más complejo e intrincado que ha existido jamás. Sí, yo jugué uno que era de unos vampiros y hombres lobos, igual de intrincado y no tan complejo, pero igual de intrincado. El escenario es el de una galaxia, entre comillas, con sus distintos planetas y sistemas solares, en donde los jugadores compiten por hacerse con el control. Es decir, básicamente es un simulador de guerra espacial. Es un Monopoly del espacio. Pero si estás pensando en algo tipo World of Warcraft en el espacio, ya te puedes ir olvidando, porque es infinitamente más vasto y complejo. Yo una vez vi... ahí va. Lo que pasa en EVE Yo una vez vi la pantalla del juego de EVE Online y me mareé. Dije, ¡ay, verga! ¿No? No. A ver, a mí un hub, muéstramelo con no más de 2 pantallas y yo estoy a borde. Pero de repente veo todas las que tienes que llevar en estadísticas, la parte de chat, el árbol de habilidades, el de los personajes, el del... el hub de habilidades, digo, I'm out. Online solo se puede entender si has jugado EVE Online durante mucho tiempo. Puedes estar semanas jugando y todavía no enterarte bien de A mí siempre me ha mareado eso, siempre me ha mareado ver tantas putas cómo ventanas. funciona más allá de lo básico. Y los jugadores son tan obsesivos, se meten tantísimo en el juego, que prácticamente existe todo un sistema financiero dentro del propio juego. No quiero decir nada, pero todos los juegos MMORPG tienen eso, todos. Es lo que caracteriza un juego. No importa cuál sea, hasta el más simple, como por ejemplo Ragnarok Online, la gente se mete bastante en ello y logras a hacer un sistema financiero que puede trascender a la vida real. Hay gente que ganaba dinero real yendo a buscar cartas de ciertos mobs para venderlos y que los utilicen en las guerras de imperio, por ejemplo. Entonces es algo que nunca ha habido un... Bueno, los que yo he jugado, un juego MMORPG en el que los personajes... Digo, los jugadores no se tomen en serio el rol o no se tomen en serio las características del juego. Lo hacen bastante. Es como que una característica de este tipo de juegos, como un requisito. Saber que vas a rolear a tope. Que ha llegado a ser tan importante como el control militar, si no es que más. Las batallas en este juego pueden llegar a costar en pérdidas el equivalente a miles de dólares. A veces incluso cientos de miles. Ah, cabrón, estamos hablando de algo como... ¿Cómo se llama ese juego al que entró Dross y tuvo su aventura contra un villano payaso? ¿Cómo se llama ese juego? Es este de... Albion Online. No es Albion Online. Este de Second Life, esa madre. Second Life también. Nunca he entendido muy bien cómo es que... O sea, aparte de conseguir un objeto valioso y venderlo en la vida real, por ejemplo, cómo es que la moneda trasciende el juego y llega a la vida real. Por ejemplo, cómo es que ganas dinero verdadero en Second Life, perdón, o en otros juegos. De hecho, Treeline también tiene un video, un top de la gente que ha ganado más dinero con los videojuegos. Y la verdad, no conozco. Sé cómo lo hacen, pero no conozco la mecánica, vaya. De dólares. O sea, los objetos sí, obtener un objeto y venderlo en eBay después, perfecto, no pasa nada. O que alguien te pague como mercenario y vayas a cazar ese objeto, también lo entiendo. Ocurría mucho en Ragnarok Online. Pero de ahí a hacerte tierras dentro del juego y que puedas minar dinero de real, es lo que no entiendo mucho de la mecánica. El metajuego, lo que ocurre detrás del teclado... Temario, ya te leí, pero ahorita no se va, ya luego checamos eso, lo del Futurama. La del Resident Evil ya la tengo ahí. La estrategia militar y el espionaje están tan a la orden del día como en la vida real lo están entre las potencias mundiales. Los directores del juego tienen contratados a economistas y se habla incluso de una red de espionaje masiva que trata tanto de mantener el orden como de incentivar el caos según la situación. Ojo, que mañana me instalo de online, Y es... No, eso no quiero jugarlo, Nada más... ¿Qué cojones?
tasa de bits mejorada si le das dinero a YouTube. ¿Eso cómo funciona? Esto es una característica para los que tienen datos. ¿Para gasten menos datos? ¿O qué verga? ¿Qué es esto? Porque, o sea, aquí en mi casa yo no tengo ningún problema, no pasa nada. Que se gasten los que sean y en la tasa de tiempo, lo que sea. No entiendo mucho el 1080p con Premium. Hazlo por Luna, no me jodas. Que muy por el Lo de EVE Online. contrario de otros juegos del mismo estilo, en Precisamente por Luna no voy a meterme a un MMORPG ahorita. donde los directores tratan de impedir que los jugadores se pasen de la raya y con más o menos libertad les ponen unos raíles Más libertad que menos. o tratan de mantener una historia que han escrito para ellos, en EVE Online es todo lo contrario. La historia la escriben los jugadores. Las guerras, las alianzas, las traiciones, todo corre totalmente a cargo de los jugadores. El espionaje está permitido y el único límite para ver hasta dónde puedes llegar con tus estrategias está en tu imaginación. Incluso las expansiones del juego son votadas por un consejo en el que participan los jugadores más relevantes, porque créeme que algunos jugadores han llegado a crear imperios. Por supuesto, y antes de empezar, recordemos algo que ya he dicho. Tengo una duda. En Twitch, EVE Online, en Twitch, ¿qué tanta fuerza representa? Aquí está, EVE Online. EverQuest, hay gente jugando EverQuest todavía. Vale, pues no tanto, ¿eh? El top 1 en general, no español, latino, tiene 41 espectadores. O sea, creí que tendría más fuerza en Twitch, fíjate. Creí que tendría más fuerza en Twitch, pero no. Ahí juega EverQuest todavía. ¡Ojo! ¿Hay gente jugando EverQuest? Principio, para entender a la perfección lo que ocurre en Porque es mejor jugarlo que verlo. De hecho, sí, estoy de acuerdo contigo. Los RPG suelen tener ese impacto. EVE Online, tienes que estar muy metido en EVE Online. Así que esta historia la voy a contar, digamos, para todos los públicos. De modo que si me salto algún detalle o hay algo que no es totalmente exacto, desde ya, perdóneseme. He hecho lo mejor que he podido para adaptar esta historia Yo no, si fallaste. de modo que cualquiera pueda entenderla sin haber tenido que jugar. Dicho esto, metámonos en vereda. ¿Que nos metamos en la qué? Vereda. Realmente en EVE Online tienes libertad absoluta. Puedes ir con tu propia nave y hacer lo que buenamente puedas, pero seguramente sobrevivas un minuto. Existen varias facciones y grandes alianzas. Había un juego al que ustedes me retaron, ¿cuál era? Había un juego que ustedes me retaron a jugar, que era muy difícil. ¿Cuál era? En EVE Era Frey, era... Online. Fear and algo, no me acuerdo. A lo largo de la historia aparecerían Pandemic Legion, que es una de las más antiguas Fear and Hunger, esa madre. y poderosas. Están también los peligrosísimos rusos, que van bastante a su bola, tienen un mando único. I Want ISK, que era literalmente un casino creado por los jugadores. El Imperio, que es una de las facciones más populares y que dará muchísimo que hablar. Y mi favorita personal, Alianza de Prueba, por favor, ignorar. Esa facción de Reddit. Sí, me conquistó solo por el nombre. Vamos a retraernos a una época anterior a varias de ellas. Durante todo el lustro que va desde el año 2004 al 2009, hubo una facción que estaba por encima de todas. Hablamos de Band of Brothers. Por aquel entonces ya había rusos por ahí. Band of Brothers, un nombre muy americano con un ícono chino, japonés. Y en 2007 se fundaría Pandemic Legion, pero el dominio era principalmente de Band of Brothers. Hay que entender que cuando hablamos de facciones no nos estamos refiriendo a algo así como las guilds del WoW. Estas facciones masivas de EVE Online tardaban literalmente años en asentarse. Se forman y desaparecen de modo similar a como ocurriría en la vida real, y tienen que ser bastante disciplinados si quieren llegar lejos y formar una armada.
Las naves más poderosas de estas armadas pueden costar el equivalente a miles de euros. Y no es que se paguen con... Sí, ¿por qué tengo el pensamiento de que ese imperio está basado en el 440K? Yo pensé lo mismo por las alitas. Hasta el logo, con excepción del triángulo Illuminati, como que dio el rollo. Pero de verdad. De hecho, la conversión de ISK, la moneda del juego, a dinero real está totalmente prohibido. Aunque luego hay gente que se pasa esto por el forro y se lía bastante. No obstante, EVE Online es un juego de pago. Tienes que pagar una mensualidad para poder jugar. ¡Ah, y hay chingado! otras características que Vale, ya me perdieron. Yo creí que era free to play. también implican un pago. De modo que algunas personas han calculado en concepto de tiempo y otros factores cuánto cuesta aproximadamente fabricar algunas naves y otras cosas en EVE Online. Recordemos que es gente muy seria y muy flipada la que se mete en esto. Las mayores naves tardan en construirse al menos 8 semanas y llegan a costar $7.000. De modo que al principio los directores del juego ni siquiera pensaban que los jugadores fueran a conseguirlas. Bien, pues Band of Brothers llegó a tener varias de estas. Las alianzas de otras facciones se habían unido contra ellos en varias ocasiones. Y después varios padres de esos jugadores acabaron en la quiebra. Y Band of Brothers Pero el cabrón, el niño tiene su nave. nunca había perdido una guerra. En EVE Online son frecuentes los discursos grandilocuentes de los líderes de unas facciones y otras. ¿Eso no es técnicamente pay to win? Para reclutar aliados, motivar a las tropas o desmotivar al enemigo. En ocasiones, las alianzas rivales hicieron gala y conteos de lo que llevarían a la batalla contra Band of Brothers para amedrentarlos. En cuanto a qué llevaría Band of Brothers para vencer esas batallas, Sir Mole, el líder de la facción, solo contestaba 2 palabras: nuestras pelotas. Y lo peor es que ganaban, siempre ganaban. Los mejores pilotos de... Y quería la respuesta, ¿eh? Ya me imagino, Napoleón pasando la historia, diciendo, ¿qué va a hacer usted a la hora de invadir Francia? Mis pelotas. Toda la galaxia. Señor Hitler, ¿usted cree correcto realmente meter a los judíos en campos de concentración? Mis pelotas. Hacían cola para unirse a su facción. En la vida real, Sir Mole era un hombre sueco de 40 años llamado Par Molen, que trabajaba en una... O sea, el juego ahora es gratis. Shh, coño, no me quieras meter. Acabo de ver algo para no meterme, ya no estoy pensando en ella, ahora quieres que piense de nuevo. Pues paso madre. Empresa de calefacciones y aires acondicionados. En EVE Online gobernaba un imperio y era el tirano más temido y poderoso de aquella época. Además, empezaron a correr rumores acerca de Band of Brothers. Los rumores, ya te aviso, están totalmente a la orden del día en EVE Online. A menudo es terriblemente difícil saber qué es lo que ocurre en realidad debido a las malas lenguas. Y resulta que los rumores no es algo de invasión estelar ni nada, ¿no? Es un rumor así como: el líder de Band of Brothers duerme con calzón de elefantito. Le gustan los ponis. Tiene una fursuit. Juega con la fursuit. Las intrigas, los espionajes y demás. Es como Juego de Tronos, pero en el espacio. Se decía que Band of Brothers, entre sus filas, tenían a expertos piratas eran así, e informáticos que encontraban fallos en el juego y se aprovechaban de ello. No de forma ilegal, pero sí que estaban explotando a su favor los defectos y demás cosas que todavía estaban por nerfear y corregir y que se les habían escapado a los directores. De modo que, se cuenta, los directores les sobornaban a veces con naves de élite y demás mejoras a cambio de que no se pasaran de la raya, pudiendo hacerlo de forma legítima. Es decir, no tenían excusa para banearlos, y aunque lo hicieran, Band of Brothers era tan grande que desmantelarla a golpe de baneo en ese momento era inviable. Se trataba de miles de jugadores pagando su cuota mensual, por no hablar del juego que daban al universo de EVE Online. No podían quitárselos de encima. Siguiendo con... Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que un usuario tenga tanto peso por X o por Y razón dentro de tu juego, que básicamente lo baneas todo su clan, por decir así, y baneas a la mitad del servidor. Las malas lenguas eran... Básicamente matas tu juego, así que no te queda más que llegar a un punto intermedio en el que puedas decirle: a ver, no harás esto y yo no te voy a matar.
de común conocimiento Por favor. que algunos directores del juego habían acabado introduciéndose entre las filas de Band of Brothers. Para muchos, vale verga, no pasa nada. Mientras tú puedas jugar tu EVE Online y disfrutar el juego, no pasa nada. Pero para la gente que realmente tiene la ambición de hacer su propio imperio, eso es una piedra enorme en el camino. Intención de espiarles para vigilar que no hicieran nada más allá de los límites, los escasísimos límites, como por ejemplo hacer conversiones de ISK a dólares. Pero poco a poco, quizás porque se fueron corrompiendo o quizás casi sin darse cuenta, porque así es el ser humano, empezaron a beneficiar a Band of Brothers, pues aunque fuera a modo de infiltrados, pertenecían a esa facción, hacían su juego ahí, concediéndoles más y más ventajas. En cierta ocasión, Sir Mole hizo unas declaraciones al New York Times en las que dijo: nuestro objetivo es controlar todo EVE Online, controlar a su gente, controlar las alianzas, ya sea por medios económicos o de lucha o políticos. A ver, está siendo honesto, ¿eh? Es que Yo valoro eso, la honestidad, que alguien te diga, te voy a follar. Band of Brothers se había vuelto entre unas cosas y otras totalmente invencible, hasta el punto incluso de tener a algunos directores del juego cogidos por los huevos. Así... Eso es decir poco. Tener tanto poder como usuario dentro de un concepto del cual tú únicamente deberías ser el usuario final, y tienes tanto más poder que un usuario fundador o un usuario dueño del servidor, está jodido. Para el año 2008 acabó estallando el equivalente a la Segunda Guerra Mundial en EVE Online, en donde las mayores facciones se coordinaron para presentar batalla a Band of Brothers. Y todo ocurrió cuando de repente en medio de una guerra apareció una docena de mamás gritándoles: ¡Jaime! ¡Apaga la puta máquina, coño! ¡Mamá, que estoy en guerra! Y les conectaron la máquina, ¿no? Y todo desbalanceó el poder el equilibrio del universo. Su corrupta tiranía. Nunca había habido un conflicto de esta magnitud, al que llamaron la Segunda Gran Guerra. Al igual que en el mundo real, ya había habido una primera gran guerra en 2007. La primera guerra mundial sucedió por una estupidez, es buenísima esto, ¿sí? Estoy bien, estoy escuchando eso. Contra Band of Brothers, pero finalmente no consiguieron destruirles. En esta Segunda Guerra Mundial se enfrentaban principalmente Pandemic Legion, la Alianza Roja... ¿No debería llamarse Guerra Universal? ...y otras grandes facciones contra Band of Brothers. Y Band of Brothers llevaba las de ganar. Era imposible derrotarlos. Esto nos lleva a la historia de uno de los personajes más polémicos de la historia de EVE Online, Argoth Agamar. Las malas lenguas dicen incluso que se trataba de uno de los directores del juego infiltrados, un miembro de la Mano Negra, para entendernos. Esta gente no tiene ningún nombre conocido e incluso se duda de si realmente existen o no. Soy el único que está pensando en el gordito ese que jugaba en Soapar, el World of Warcraft, que era súper poderoso pero no tenía vida. Pero el lore sugiere que sí. En cualquier caso, lo que se sabe seguro es que era un espía. Un jugador con varias cuentas que había conseguido ganarse la confianza de una facción durante años hasta alcanzar los puestos más altos. Lo que sabemos de él con certeza es que Argoth Agamar era un jugador que se lo estuvo currando durante muchísimo tiempo para poder convertirse en un alto mando de... Menos mal que se puso un nombre chido, ¿no? Argoth Agamar. ¿Te imaginas que se llamase de Chula Pitula? Band of Brothers. Tan alto como se puede llegar a ser. Los pezones de Gragas. Que el cómic y la historia diga los pezones de los pezones de Psycho. Fue un increíble almirante nórdico. Digamos que por encima de él solamente estaría el líder de la facción en persona. El caso es que Argoth... Ya es la una, Psycho, ya sé, que acabe este video nos vamos a ver. ...hasta las narices de Band of Brothers. Para entonces, dentro de la organización, solo había corruptelas, luchas internas y demás peleas por el poder. Así que empezó a investigar qué más había por ahí. Concretamente en las facciones rivales. Se hizo una identidad nueva llamada Arachne y se topó con una de las tantas facciones rivales, una llamada Gunsworn. Apenas haría un par de años que había nacido, pero parecía muy prometedora. Estaban sorprendentemente bien organizados y se lo tomaban muy en serio. Se encontró entonces con un tal Tamir. Claro que sí, súper en serio, mira ese logo.
Este logo denota seriedad, denota vamos por todo y no tenemos a nada. Lenk, un carismático miembro de Gunsword que tenía la misión de reclutador. Es decir, él decidía quién podía entrar o no en la facción, poniendo a prueba a los candidatos. ¿Cómo los ponía a prueba? Pues estafándolos. Para ingresar tienes que hacerme un ingreso, necesitas X requisitos, ¡Ay, tienes que Dios! conseguirme no sé qué, y así comprobaba quiénes eran buenos jugadores que sabían cómo funcionaban las cosas y quiénes eran novatos arrogantes que se dejaban estafar. Así Y por ahí conseguía dinero, ¿no? A ver, el examen de la puta vida. O consigo miembros valiosos, o me quedo con su pasta. Ganar o ganar, este hombre es un genio, coño. iba el tema. En su nueva identidad, Argoth Agamar, o Arachne, como se hacía llamar, no era más que un minero novato, al fondo de la cadena alimenticia. Así que cuando se encontró con Tamir, el reclutador, este procedió por supuesto a timarle. Y enseguida se dio cuenta de que de novato no tenía nada. No averiguó su verdadera identidad, pero estaba claro que estaba enfrente de un auténtico pro. De modo que lo invitó inmediatamente a unirse a su facción. Era muy sospechoso que un novato fuese tan bueno, así que de todas formas lo investigaron. Y averiguaron que anteriormente había pertenecido a otras facciones rivales, por lo que ya se estaba planeando echarlo inmediatamente tal y como había entrado. No quiero decir nada, pero me suena bastante a mí, Pero entonces Arachne reveló sus intenciones. Les dijo que su cuenta original era la de Argoth Agamar, un alto cargo de Band of Brothers, que estaba harto de sus intrigas y sus luchas internas, que había visto lo prometedor y lo bien montado que lo tenían todo en esta pequeña facción rival y que estaba dispuesto a cambiar de bando. Este cabrón, el Sommer, qué bien narra, qué bien narra. Al O sea, parece narrador profesional de documentales. reclutador le empezaron a sudar las pelotas. Tenéis que entender los niveles de tensión y de paranoia que tenía esta gente, más si estaban en mitad de una guerra. Le estaban presionando para que expulsara a un nuevo recluta con un mal historial y resultaba que lo que había reclutado en realidad era uno de los jefes de Band of Brothers. Era como si fueras un reclutador de uno de los tantos batallones que van a combatir contra los nazis, perdón por el símil, no estoy llamando nazi a nadie, y resulta que el recluta novato que tienes delante tuya es el mismísimo Himmler que quiere cambiar de bando. Hubo unos momentos de pánico interno en Gunsword. ¿Cómo le llamó? ¿Himmler? Lo cambiar de bando. Resulta que el recluta novato que tienes delante tuya es el mismísimo Himmler que quiere ¿Hitler? ¿No era Hitler? Himmler, ya me acordé. cambiar de bando. Ya lo vi. Hubo unos momentos de pánico interno en Gunsword. El reclutador lo consultó con sus No, Himmler no es Hitler mal escrito. Himmler es la mano derecha. jefes y sus jefes con otros jefes. Recordemos que eran jugadores corrientes y molientes organizándose hasta este nivel, Y finalmente se dijo lo que se tenía que decir. Lo consultaré con Mittens. ¿Saben qué es lo peor? Que por lo que estoy escuchando acá, lo mejor de EVE Online no pasa en el juego. Pasa en el, no sé, en el Discord donde están discutiendo lo que va a ocurrir. O en la sala de la abuela donde se están mandando mensajitos de WhatsApp con los detalles de la próxima invasión o algo así. Estoy viendo que lo mejor de EVE Online no pasa en EVE Online. Entonces sucedía que el jefe Tras de bastidores, exactamente. espías de Gunsword estaba buscando cómo infiltrarse entre las filas enemigas. Este jefe de espías, al que se referían como Mittens, se llamaba en realidad Mittani. El Mittani, para ser exactos. Y, spoiler alert, este jugador llegaría a convertirse en poco tiempo literalmente en emperador. Pero paciencia, solo estamos en sus inicios. El encuentro entre Argoth Agamar y el Mittani fue un punto de inflexión en la historia de EVE Online. ¿Esos cómics los hicieron basándose en el lore que se armaron los jugadores con sus guerras? Seguramente el O momento sea, no estamos hablando del lore interno del juego, sino lo que ocurrió con los jugadores de sus guerras. Ojo tú. más importante de toda su historia por lo que iba a suponer en el futuro. El Mittani, por supuesto, estaba encantado con este regalito. Argoth y él hicieron buenas migas, hablaron de cosas, se hicieron cosas. En un primer momento, Argoth, como buen agente doble, les ofreció información interna sobre Band of Brothers para darles ventaja en la guerra y convertirse, quién sabe, en los protagonistas de su propia alianza. Pero el Mittani mesó su aguda barba, arqueó una ceja, esgrimió media sonrisa y le dijo: no te preocupes, haz lo que yo te diga.
Sin andarse con remilgos, usaron el acceso y los privilegios que Argoth tenía en Band of Brothers para desmantelarla casi por completo desde dentro. Todo lo que estaba a su cargo, que era muchísimo, quedó vacío, desprotegido y listo y en bandeja para que Gunsworm lo cogiese. Y de un momento a otro, la invencible Band of Brothers desapareció y todas sus bases, sus sistemas solares, sus recursos, su flota y su fortuna pasó a manos de Gunsworm. Eso pasa cuando tu contraseña es 1, 2, 3, 4. Cuando los O peor, tu contraseña es contraseña. miembros de Band of Brothers se enteraron de lo ocurrido y corrieron a sus teclados, todo lo que encontraron donde antes había estado su imperio era destrucción. Destrucción y un regalo de despedida, unas balizas que habían ido dejando en cada lugar que antes les había pertenecido. Al acercarse a ellas, se reproducía un mensaje que decía: "El Mitanni os manda recuerdos". Con su gigantesca facción pulverizada de la noche a la mañana y sin poder hacer nada para recuperarla, los jefes de Band of Brothers tratarían sin duda de formar de nuevo su coalición y, amparados por su nombre, tomar venganza. ¡Ah! ¡Me robaron mis cosas del EVE Online! ¡Háblale al tío, el político! Porque estoy muy triste. Y pásame un pastelito de carne. Pero el Mitanni ya se les había adelantado, y lo primero que hizo, nada más hacerse con el control de todo su territorio, fue postear. Estamos hablando de jugadores, no de imperiales reales. fue registrar el nombre Band of Brothers para que nadie pudiera reclamarlo de nuevo. Así, con una jugada maestra y sin tener que gastar recursos. Es como lo que me hicieron a mí en Twitter, de reclamaron mi nombre de Channel Chaos cuando me borraron la data del Twitter un rato. Ni llevar sus naves a la guerra, el Mitanni hizo lo que nadie había hecho nunca antes. Destruyó por completo un imperio, acabó la Gran Guerra y cambió la historia y el rumbo de EVE Online para siempre. ¡Pum! Y todo el mundo a su casa. En cuanto a Argoth Agamar, por supuesto tuvo que desaparecer. Estaba claro que ahora su cabeza tenía precio. Para que te hagas una idea, este hecho trataron de llevarlo a los tribunales. A los tribunales en la vida real, con acusaciones de hackeo y todo lo que se les ocurriera. Pero no lo consiguieron. Y aún así... ¿Te imaginas? Oiga, quiero demandar al Pelotas 2212 porque creo que me hackeó la cuenta. Me recuerda un capítulo de Big Bang Theory cuando llaman a la policía porque les robaron... ¿Qué? La cuenta de World of Warcraft de Sheldon. Argoth tuvo que quitarse de en medio. Nunca más se supo de él. Mientras tanto, el Mitanni ascendió rápidamente hasta convertirse en el líder de su facción. Chigo Gamer 69. Y no pasaría mucho tiempo hasta que consiguiera convertirse literalmente en el emperador Mitanni. Pues las hazañas, troleos y estrategias de este tipo, que en realidad no era más que un jugador corriente como todos los demás, le harían ganarse un nombre cada vez mayor en el futuro. Solamente de esta hazaña se han escrito incluso cómics cuyas... Dígame por favor que el Mitanni, dígame... Ah, coño, iba a decir que... Dígame que tuvo un nombre legendario como Murderface o Dick Slap. Las viñetas has estado viendo a lo largo de esta narración. Si tuviéramos que poner en un gráfico el porcentaje de epicidad, de what the ya salió, sí, ya sé que ya salió, ya me quedes ya, fuck, de anécdotas que este jugador protagonizaría en este universo, tendríamos que esto es lo que te he contado hoy. Y esto es lo que queda por contar. O sea, 3 partes más. Así que si te ha gustado y quieres más, ya mismo estás compartiendo esta narración por todo el universo conocido. Meterse a desenmarañar las historias de EVE Online es mucho más complicado que cualquier otra narración. Si veo que hay suficiente interés, te contaré más otro día de esto. No quiero decirte nada, me encanta esa madre, pero la narración que ha desenmarañado el perrito en tazaco de World of Warcraft, a ver, te pega dos pasadas de ida y de vuelta. Por hoy eso es todo y hasta otra. Vale. Historias de EVE Online, está bien, Está muy bien el video. Me encantan esos juegos en el que resulta que la historia la tienes que armar tú, que no hay una historia como tal. Es la historia que tú vives y que trasciende al punto en que los creadores igual ven, ¿saben qué? Esta madre está chingona, vamos a hacerle un cómic.